sociopolítica, un problema de las culturas que ha venido abarcando durante varios años en el Ecuador. Los pueblos indígenas y demás nacionalidades tienen un papel importante dentro de nuestra sociedad, ya que han logrado varios cambios y avances en la misma. La diversidad cultural del Ecuador, sus raíces y problemas sociales y políticos han dejado huella en el territorio a lo largo de los siglos de nuestro país. ¿Y usted ha considerado estos problemas como la marginalidad sociopolítica en la diversidad étnica y regional del Ecuador? La marginación y los problemas que abarca esta la veremos en esta intervención. Descripción de marginación social. Bueno, la marginación social es un mundo pauteizado por la economía, abandonado por el Estado e ignorado por la sociedad. Es una situación en la que vive un individuo o grupo social en el que no es considerado parte de una sociedad. Esto se puede dar en términos ya sean políticos, económicos, profesionales o sociales. Estrategias para combatir la marginación social. Invertir en cooperación y desarrollo. La puesta en marcha de proyectos de cooperación y desarrollo es una vía, puede ayudar a lo que es la reducción de dicha marginación. También tenemos lo que es garantizar la protección de los pueblos indígenas en emergencias humanitarias. También sería bueno crear un sistema de fiscales justos, mejorar el acceso a recursos públicos básicos. La marginación no es solo económica. En este caso creo que los gobiernos deben promover el acceso a los recursos básicos y garantizar su calidad para que así puedan certificar una vida digna para todas las culturas y nacionalidades indígenas. Y bueno, también otro sería reducir las brechas salariales. Esto de las brechas salariales es una de las fuentes directas de marginación social. Bueno, como ya nos podemos dar cuenta, combatir la marginación no es una tarea sencilla, pero tampoco es imposible. Con la concienciación de todos y todas y la colaboración en medida de las posibilidades de cada uno, los resultados pueden ser totalmente increíbles. Y así podamos tener un mundo más justo, equitativo y sostenible. ¿Qué causó la marginalidad en el Ecuador? La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador es una organización que aglutina en su seno a las nacionalidades, pueblos, comunidades, centros y asociaciones indígenas del Ecuador, resistencia y organización social de los pueblos indígenas, pues esto causó las nacionalidades y los pueblos indígenas del Ecuador, ya que ha resistido formas de dominación, explotación y discriminación desde la colonia. Durante más de 5 siglos ha representado el genocidio y el etnocidio contra la humanidad. En particular, el mundo indígena hemos sido aniquilados parcialmente, como lo fue en Avillala, las huellas, las construcciones de los edificios sagrados, los caminos, los hallazgos que expresan vivamente sobre el origen del conocimiento y de las tecnologías en el pasado y el presente. Pues en 1980 se organizó el Consejo Nacional de Coordinación de Nacionalidades Indígenas, con el objetivo de promover la consolidación de los pueblos indígenas. Se convocó el primer Congreso de la CONAIE, ya que fue en noviembre el 13 al 16 de 1986, en el campamento de Quito, en Vida Nueva,
se consolidó la CONAIE en el resultado de la lucha continua contra las comunidades, contra los centros, las federaciones y las confederaciones de los pueblos indígenas. Los objetivos fundamentales que se planteó en el Congreso fueron consolidar a los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, a su vez luchar por la tierra y los territorios indígenas, luchar por una educación digna, por una educación bilingüe propia, luchar contra la opresión de las autoridades civiles y eclesiásticas, luchar contra la identidad cultural de los pueblos indígenas, contra el colonialismo y por la dignidad de los pueblos y nacionalidades indígenas, ya que todos somos iguales. Como representante de la nacionalidad Otavalo, tenemos a Cristina, quien nos va a comentar los problemas que abarca la marginalidad en su territorio y a nivel nacional. Como representante de la comunidad Otavalo, lo que he podido ver dentro de esta es la falta de participación de los beneficios y recursos sociales, ya que sobre todo dentro de este país, Ecuador, pues existe un tema muy reiterado, ya que muchos beneficios que se encuentran dentro del área urbana no se encuentran dentro de las áreas rurales. Porque debido a que estos son escasos, pues lo que se quiere es poder tener esta equidad. Dentro de la agenda del 2030, pues se menciona la necesidad de avanzar hacia una sociedad más inclusiva, más solidaria, más cohesiva, haciendo un llamado a asegurar de que nadie se quede atrás, ya que en la senda del desarrollo pues es muy importante que se trate de esto dentro de un ámbito universal e integral, que ubica la igualdad basada en derechos en el centro del desarrollo sostenible. Vinculando esto al plan de creación de oportunidades del gobierno actual, pues podemos ver la necesidad de acceso a estos beneficios y recursos. La directriz del soporte territorial y la garantía de los derechos tiene como propósito la identificación y administración básica y efectiva de estas necesidades básicas que deben ser atendidas, sobre todo dentro de estas comunidades, apuntando a la igualdad de oportunidades para conseguir un hábitat y un fortalecimiento social que nos puedan aportar. Pues es muy importante poder asegurarnos en la parte de reducción de pobreza, una mejor calidad de vida, un fortalecimiento de las bases productivas, siendo un trabajo articulado tanto entre el Ejecutivo como entre los GATS. Es muy importante recalcar también que para ello pues se quieren considerar algunos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, de los cuales pues habla de que la población actual de Ecuador son 17 millones de personas, dentro de las cuales se incluyen pues las 14 nacionalidades indígenas. Dentro de ellas pues se encuentra tanto en la sierra un 68,20%, luego la Amazonía con un 24,6% y un 7,56% en la parte de costa. Estos datos los hemos tomado más o menos basándonos desde el año 2019 hasta el año 2020, dentro de los cuales podemos ver que dentro de las áreas a nivel nacional el 25% son en áreas rurales, lo que representa alrededor de 4,4 millones de personas, y para mediados del 2021 vemos que el aumento en esta parte estamos hablando de pobreza, ¿no? Que el aumentó a 32,2%, que es bastante, y de hecho muchas personas pues viven en pobreza extrema, que es un 14,7%. También podemos ver que según el reporte del INEC, estos niveles de pobreza afectan la participación de beneficios y recursos de las comunidades, ya que por ello crean una brecha y una desigualdad muy grande, ya que la discriminación, la falta de empleo, el acceso de servicios básicos, el alimento procesado, que generalmente es más en la parte urbana, medicamentos, acceso a hospitales, seguridad, pues se ve muy poco de acceso. También podemos ver que existen requerimientos que por parte al gobierno central, que se puedan crear políticas públicas que permitan acceso a estos beneficios. Pero existen beneficios que han abarcado dentro de este problema, dentro de la nacionalidad Otavalo. Otro de los beneficios que también involucra dentro de esta parte es poder elegir a sus gobernantes. Si bien es cierto, tienen uno que otros representantes, pero como se puede ver, a pesar de que está reconocido en la Constitución del 2000,
las 14 pueblos y nacionalidades, pues no hay mucho énfasis, ya que dentro del techo político, pues dentro de esta democracia liberal, pues ha tenido un efecto limitante dentro de la participación de los ciudadanos de los pueblos indígenas. Por ende, pues el poder a que alguien les represente, mecanismos de representación, pues son muy limitados, los cuales se extienden a las decisiones de las autoridades, sobre todo de asuntos de interés público. Y por ende las personas se han visto cada vez más representadas, marginadas, y por ello pues recurren a otras formas de participación. Dentro de estas formas de participación pues vemos la movilización social, que por lo tanto ha obligado a reconocer otras formas de participación de las personas, aunque no sea una forma formal, ¿no? sino muchas veces llega a otros ámbitos. También ha dejado de ser solemnemente algo abstracto como ciudadano y ciudadana, religiendo a esto a solo poner como un sujeto colectivo, lo cual a pesar de ser reconocido en la Constitución no es por la población. Y pues en consecuencia esto pues se analizan los niveles de participación también dentro de la Constitución, y que este organismo debería ser uno de los organismos que más trabajen. Sin embargo, no es así, y pues todas las personas que habitan dentro del Ecuador pues deberían ser reconocidos, los pueblos y nacionalidades indígenas, y que de ello depende la identidad como ecuatorianos. Y pues el poder disminuir esas brechas de igualdad, erradicar esos beneficios más para la zona urbana que rural, es lo que pues se necesitaría como pueblos y nacionalidades. Por un lado, la marginación es un problema que ha abarcado tanto en lo nacional como en lo internacional. Podemos ver referente a lo que es la ONU. La ONU nos dice que durante una reunión que se tuvo, varias nacionalidades y varios representantes lograron buscar soluciones y mencionar que este problema es un problema que abarca bastantes fenómenos dentro de lo que es una sociedad. Entonces nosotros lo que buscamos en esto es que nuestros derechos se sigan cumpliendo y que el Estado pueda terminar con lo que es la marginación social. La ONU ha mencionado que es de suma importancia terminar con la marginación. Dentro de lo que es otra organización internacional tenemos la UNICEF. La UNICEF ha mencionado que varios niños han sido víctimas de marginación, lo que les limita poder seguir con la educación y terminan su periodo a corto plazo. Esto les lleva a que ellos se centren en la problemática y no superen, para que ellos puedan mejorar con la educación este problema que se va viendo durante ya sea en el lado nacional e internacional de los países. Se menciona que para nosotros poder terminar con la marginación dentro de nuestro ámbito nacional, que es el Ecuador, está la educación. La educación se basa en enseñar a los niños y a todos que somos iguales, sin distinción de raza, sexo, religión, nacionalidad, nivel económico, entre otros aspectos que llegan, se podría decir entre comillas, a diferenciar a una comunidad o a una persona. También es fundamental la solidaridad, en no hacerle a otro que no quiere, no hacerle a otro lo que uno no quiere que le hagan. Tratar de respetar su punto de vista, tratar de respetar sus creencias, tratar de respetar la forma en la que ellos sobrellevan su vida diaria. En este caso puedo mencionar que la nacionalidad Shuar, mi nacionalidad, nosotros tenemos la costumbre, y es de nuestras raíces, interpretar mediante gráficas en nuestro rostro, interpretar ya sea nuestra cultura, que es muy conocida, se menciona que es muy conocida dentro del Ecuador y es una de las más importantes, ya que durante mucho tiempo ha llevado a mantener estas raíces para que el Ecuador aún mantenga el lado indígena, porque se podría decir que nosotros somos el centro de lo que se podría llamar el centro del Ecuador. Una nacionalidad que durante mucho tiempo ha guardado y se ha preparado para tener su cultura a pesar de los años, sin permitir que otras creencias, otra cultura invada nuestra propia cultura, sino mantener nuestras raíces, la de nuestros abuelos, las de nuestros antepasados.
Cabe mencionar que un punto de vista internacional es que a pesar de que durante mucho tiempo se trató se firmó los derechos de los niños y de las personas en todas partes, las naciones de la actualidad y de todo el mundo siguen dejando atrás las partes significativas de lo que es la población indígena. Dentro de la Constitución del Ecuador se busca la educación bilingüe. Como podemos ver, tratar de implementar el idioma indígena dentro de la educación, para así poder tratar una educación bilingüe, la cual nos ayudará a implementar nuestra cultura y a tratar de entender las raíces que nosotros tenemos y la que nosotros sobrellevamos durante mucho tiempo para tratar de defenderla y mantenerla hasta el día de hoy. Muchas gracias. Como se puede ver, esta problemática, a pesar de ser algo grave dentro de nuestra sociedad, ya sea nacional o internacional, tenemos ciertas propuestas que nos ayudarán a combatir este problema dentro del país. Propuestas para las nacionalidades y pueblos indígenas del territorio ecuatoriano. Conservar y preservar los territorios de las poblaciones y nacionalidades indígenas, la naturaleza, la biodiversidad y el patrimonio cultural y natural. Aplicar y ejecutar el Suma Causay mediante un plan de vida para promover un desarrollo de vida armónica, contribuir a la reducción del CO2 y combatir el cambio climático. Fortalecer las instituciones propias de las poblaciones indígenas para una conducción de un gobierno autónomo en sus territorios. Asegurar la soberanía alimentaria que permita armonizar la salud, la nutrición en las familias indígenas. Proporcionar acciones rápidas de implementación y de organización de viveros de plantas nativas, tanto maderales, comestibles, frutales, medicinales y ornamentales. Las estrategias, junto a las propuestas, nos ayudarán a entender e interpretar mejor esta problemática. Sabemos que en la necesidad de defender o reivindicar los derechos indígenas, la población indígena recurrió a todo tipo de estrategias, siempre basadas en la representación de la expresión colectiva. Se percibe de dos formas de organización social evidentes. También podemos saber que en la actualidad tenemos un antes y un después. Esto quiere decir que la promulgación se da a base de la Constitución Política del año 1998, que esto señala que podría ser la primera que corresponde a la representación étnico-social a través de las organizaciones indígenas en vigencia, con una cobertura que toma en referencia a la división político-administrativa jurisdiccional del Ecuador, comunidad, parroquia, cantón, provincia, región o nación. La segunda es expresada por la representatividad de grupos étnicos culturales mediante la adscripción de la persona a diversos pueblos y nacionalidades indígenas, elementos culturales. Otros aspectos importantes que vienen acompañados con esta problemática. Las primeras naciones son a menudo las últimas personas, las últimas en ser escuchadas, las últimas en ser incluidas, en ser consultadas o recibir una compensación. Es tanto así que en el contexto y la causa de los esfuerzos de desarrollo, las actividades tradicionales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador pueden incluso estar prohibidas. Y puede haber casos de violaciones de sus derechos, así como impunidades, desapariciones, casos de violencia e incluso la marginalidad. En el Ecuador, el ser indígena, negro, mujer o personas con capacidades especiales aumenta las posibilidades de pertenecer al grupo de los marginados socialmente. La marginación social se define como una escasez crónica de oportunidades y de acceso a servicios básicos de calidad, a los mercados laborales y de crédito, a una infraestructura adecuada e incluso al sistema de justicia. Durante mucho tiempo, la pobreza y la degradación social que resultan de la marginación social se consideraron problemas meramente económicos y políticos. Solo en los últimos años se le ha dado mayor atención y análisis a una compleja serie de prácticas sociales, económicas y culturales que tienden como resultado la exclusión social y el acceso limitado a los beneficios de desarrollo para ciertos grupos de la población, con base en su raza, etnia, género o capacidades físicas. Irónicamente, en América Latina, los marginados no son una parte minoritaria de la población.
En varios países, los indígenas y grupos de ascendencia africana constituyen la mayoría. Estos últimos son considerados como los más invisibles de los invisibles. Están ausentes en materia de liderazgo político, económico y educativo. A pesar de su invisibilidad, se estima que constituyen cerca del 30% de la población de la región. Tienen las concentraciones más numerosas de personas de raza negra: Brasil, Colombia, Venezuela, Haití y Ecuador. Si la marginación tiene un carácter estructural, producida por ejemplo por el cambio del tejido social, la pérdida del trabajo o la ruptura de ciertas coordenadas básicas de integración, las respuestas políticas y sociales deben ser estratégicas, tendientes a debilitar los factores que generen precariedad y marginación. Presenta una configuración compleja, por ejemplo, una madre soltera y discapacitada. Las políticas que traten de darle respuesta deben tender a ser formuladas desde una visión integral, con un alto nivel de coordinación entre los actores, ya sean ministros públicos u organizaciones sin fines de lucro, y desde la mayor proximidad territorial posible. Afrontar el problema desde un punto de vista local tiene ventajas en comparación con hacerlo en el ámbito nacional. Existen 3 dimensiones de la marginación social: las carencias materiales y simbólicas, la desciudadanización y la invisibilización. Estas desigualdades se han reforzado mutuamente mediante la constitución de nudos, por lo que es necesario complementar esta primera perspectiva analítica. El confinamiento, como principal medida para afrontar la pandemia, ha supuesto una revitalización de la esfera reproductiva, que durante este tiempo ha adquirido centralidad en la vida social. La vieja pero importante problemática de las estrategias de supervivencia nos enseñó que son 3 las unidades analíticas que deben diferenciarse para abordar esta esfera de manera adecuada. La residencia, que remite a la vivienda y su entorno territorial; la familia, sustentada en las relaciones de parentesco; y el hogar, como unidad que moviliza recursos para garantizar la reproducción material y simbólica. La combinación de estas perspectivas analíticas ordenan diversos fenómenos que afectan el mundo de la marginación social y que contienen asimetrías profundas. Si la marginación conlleva un fuerte dinamismo producido por la combinación de varios factores, como por ejemplo el fracaso escolar, la precariedad laboral, la desprotección social o la carencia de uno de los padres de familia, las acciones de respuesta deben tender hacia procesos de prevención, inserción y promoción, fortaleciendo y restableciendo los vínculos laborales, sociales, familiares y comunitarios. Finalmente, si en la lucha contra la marginación social, uno de los elementos debe ser habilitar y capacitar a las personas, las políticas públicas deben tender a incorporar procesos e instrumentos de participación personal y comunitario y fortalecimiento del capital humano y social. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.